el Jacobs. Bienvenidos a un video más del Jacob, donde no lo esperaba Alito Moreno y sale el buen Gerardo Fernández Noroña y hace por completo pedazos en el estrado al mismísimo Alito Moreno, ya que esto no lo esperaba. Así que veamos de qué se trata y qué nos dice Gerardo Fernández Noroña dándole su medicina. Y ahorita comentamos, ¿por qué no? Compañeras, compañeros de los medios de comunicación, yo le he tenido siempre una enorme admiración, un gran cariño, un gran reconocimiento a mi amiga, compañera de lucha, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Aquí en este mismo lugar, cuando yo vivía momentos muy difíciles, cuando denuncié en el gobierno de Peña que se querían vender 8,5 millones de metros cuadrados de bosque, el campo militar número 1F, y durante 8 meses transité sin que ningún medio quisiera publicar la información. Aquí mismo en este lugar, Laida Sansores, con Manuel Bartlett, entonces senador, con Mario Delgado, senador de la República, recibió un respaldo que me dio un respiro importante porque había amenazas de muerte en mi contra. Así es que me declaro parcial en favor de Laida Sansores, pero el trabajo que está haciendo no solo como gobernadora, sino la manera en que está exhibiendo lo que es Alejandro Moreno es demoledora. Nos critican al movimiento, que hacemos denuncias y dicen si tienen pruebas procedan, y si se procede se tiran al piso y dicen que es persecución política. Los últimos audios de 2 vehículos McLaren de 19 millones de pesos, yo con mi camioneta Volvo, no hombre, qué escándalo hacen, y la estoy pagando a crédito. Y Alejandro Moreno, 2 McLaren dentro de su flotilla de automóviles, de 19 millones de pesos cada uno, pagados al contado. Me dicen, yo no sé del tema, pero que los narcos así se comportan, pagando el contado, porque les sobra el efectivo, y no hay, bueno, lo defienden, perdón, con todo cariño y respeto, en la fuente de la Cámara defienden a Alejandro Moreno. Cuando fue el fiscal Renato Sales a pedir el desafuero, se le fueron encima con todo. Sí, yo no entiendo qué sucede, porque es escandaloso. Yo, como lo he dicho, tengo sentimientos encontrados con el tema, porque Alejandro Moreno, por un lado, yo quisiera que se quedara ahí hasta que desaparezca el PRI, y por otro lado, creo que debe ser desaforado y enviado a la cárcel, porque es un escándalo. Le representa bien al PRI y a la coalición Vamos por México, pero no solo se quedó ahí lo que Laida Sansores ha demostrado, sino el próximo martes iba a presentar mensajes de WhatsApp entre Lorenzo Córdoba y Alejandro Moreno. Y ante la versión de que habrá un nuevo amparo, porque el Poder Judicial pues también está del lado de la oposición, es lo que queda del viejo régimen. Entonces, mi amiga y compañera gobernadora Laida Sansores ha dado a conocer mensajes entre el presidente del INE y el presidente del PRI que acreditan lo que hemos venido diciendo, que el INE no es un árbitro vendido, que es un jugador de la oposición. Es escandaloso, es verdaderamente, es la prueba de que lo que hemos dicho no hemos exagerado, sino que nos hemos quedado cortos, y me parece que la oposición, bueno, ya sabíamos que no tiene vergüenza, no tiene moral, lo que tiene es mucho dinero, pero creo que ya llegó la hora de que Alejandro Moreno se haga a un lado y enfrente las denuncias formales que tiene en su contra y responda a sus actos presuntamente delictivos. Lo digo porque no somos jueces, pero es evidente su conducta ilícita en su actuar político. Cierro. El pueblo de Campeche, como el pueblo del país, por las décadas, bueno, desde que éramos colonia y luego país independiente, nunca hemos logrado resolver la bárbara desigualdad social que hay en el país, y el pueblo de Campeche, con un buen sector de población maya, es un ejemplo muy fuerte de esta desigualdad. Que el pueblo de Campeche siga pobre y Alito Moreno tenga 2 carros de 19 millones de pesos, más la casa que se ha mostrado, más todo lo que no se conoce, más una colección de relojes, me decía nuestro compañero diputado Bertín, es un insulto grandecito al pueblo de Campeche y al pueblo de México que no debe quedar impune.
Muchas gracias. Gracias, senadora presidente. Mis nahuales, el chango y el león, me los regaló mi sobrina María en Monterrey hace unos días. Larga vida a la normal rural de Ayotzinapa. Larga vida a los padres y madres de los normalistas que día con día se levantan con un brutal dolor a cuestas a buscar a sus hijos, a saber la verdad, esperando encontrarlos vivos. Larga vida a los 43 normalistas de Ayotzinapa que a casi 9 años de su desaparición forzada, que recuerdo que una desaparición forzada es un crimen de Estado, es un crimen de lesa humanidad, es que fue el Estado mexicano y el gobierno en turno el que los desapareció. A los paniaguados eso no les importa, bromean ahí durante esa intervención porque no tienen corazón, porque no les importa que hayan desollado la cara de un joven vivo, torturado y luego asesinado, porque se olvida que hay 6 personas asesinadas, además de la desaparición forzada. Y el Grupo Independiente de la Realidad le regateaba a nuestro gobierno el cumplimiento de su compromiso. Alejandro Encinas, un funcionario extraordinario, compañero y amigo, larga vida Alejandro Encinas, presenta un informe duro y puro, contundente, donde no deja lugar a dudas que es un crimen de Estado, donde no deja lugar a dudas a la responsabilidad de los más altos niveles del gobierno, donde al procurador, entonces Procurador General de la República, está preso por haber torcido las investigaciones, por haber hecho todo para ocultar lo que había sucedido esa noche de terror del 26 de septiembre de 2019. Es muy importante, yo comparto que Enrique Peña Nieto tiene responsabilidad. Diputado Reginaldo tiene una pregunta. Un momento, que tiene responsabilidad y debe ser procesado. Yo comparto que el secretario de la Defensa Cienfuegos debe ser procesado. Pero bastante se avanza en acabar con la impunidad habiendo detenido al exprocurador general de la República, que la oposición no tiene vergüenza. Cuando hacemos señalamientos sobre ellos dicen procedan si tienen elementos, y se procede y se dicen víctimas de persecución política. No, señores, Murillo Karam no es un preso político, es un político preso. Y por más que sea un adulto mayor, no tiene derecho a quedar impune frente a crímenes de lesa humanidad que perpetró desde el gobierno de la República y desde los más altos niveles, burlando el dolor y el sufrimiento de los padres y madres de los normalistas víctimas de desaparición forzada. Y para dar paso a la pregunta, solamente les digo, compañeras, compañeros, muchos de aquí, si no es que todos somos padres, y no podemos ponernos un segundo en los zapatos de las madres y los padres de los normalistas para entender el brutal sufrimiento que viven. Que te maten un hijo debe ser para volverse loco, que te lo desaparezcan debe ser verdaderamente inaceptable, y que sea el gobierno quien haga la desaparición forzada debe ser una tortura inaguantable, y ellos llevan 9 años viviendo con eso. Acepto la pregunta, senadora presidente. Adelante, diputado Reginaldo, por favor. Diputado Noroña, no hay duda de que el comportamiento de la llamada clase política en el modelo neoliberal es de abuso de poder, de abuso de sus facultades y atribuciones. En esa dirección quería preguntarle qué opina que se descubra, por ejemplo, el comportamiento de Alejandro Moreno por los videos que circulan, que te genera una tristeza y una coraje por cómo se comportan desde el poder o cómo se comportaba la clase política en el modelo neoliberal. ¿Qué opinión tiene? Muchas gracias por la pregunta, diputado. Es la otra cara de la moneda de lo que estamos hablando. Por un lado, los crímenes de Estado y por otro lado, la monstruosa corrupción.
No son clase política porque no son clase en el sentido tradicional de las clases sociales, tampoco son clase porque no tienen clase, y no son políticos porque hacen politiquería, porque viven del pueblo y traicionan al pueblo, porque han saqueado a manos llenas. Conmigo se desgarran las vestiduras por una camioneta que tengo a crédito. ¡Qué barbaridad! ¿Que dónde está la austeridad? ¡Que como una Volvo! Y resulta que Alejandro Moreno tiene 2 McLaren de 19 millones de pesos cada uno. 19 millones de pesos que pagó al contado como si fuera narco. Además de la casa, además de montones de propiedades, además de la colección de relojes, además de un largo etcétera. Compañeros del PRI, ¿cómo justifican esto? ¿Cómo justifican que sea diputado federal? ¿Cómo justifican que sea su dirigente político? Ya se pidió el desafuero, se dicen perseguidos políticos. Bueno, el colmo, Alejandro Moreno dice que ya me sacó de la Comisión de Gobernación. Quisiera. Él ya no es presidente de la Comisión de Gobernación y va a ser desaforado y va a ir a la cárcel, que es el lugar que le corresponde. Bueno, los audios que acaba de dar a conocer Laida Sansores, los WhatsApp que están en comunicación con Lorenzo Córdoba, que aquí he dicho que no es un árbitro vendido, que está del lado de la oposición, los desnuda de cuerpo completo, la absoluta complicidad. No solo es corrupción, no solo es tráfico de influencias, es desvergüenza monumental. Si el PRI, el PAN y el PRD tuvieran un poquito de dignidad y vergüenza, presentarían sus renuncias y se retirarían de la actividad política. No tienen cara, no tienen vergüenza, no tienen autoridad moral, no tienen ética, no tienen nada. Diputado, ¿tiene otra pregunta? Sí, con mucho gusto. Del diputado Tomás Gloria. Gracias, presidenta. Preguntarle si me acepta una pregunta. No se desespere, aquí el senador, el diputado Noroña está recetándole su dosis de hoy. Diputado, su opinión sobre las críticas presentadas y que planteara el maestro Alejandro Encinas en el informe del caso Ayotzinapa. Gracias por la pregunta y por permitirme volver al tema inicial, que es una herida abierta. ¿Cómo puede haber críticas de la oposición a que se reconoce que es un crimen de Estado, a que se reconoce a los más altos niveles del gobierno participando en ese crimen de Estado, a que se cae la verdad histórica, que era una majadería decir que los jóvenes habían sido asesinados y quemados sus cadáveres en el basurero de Cocula, cuando se necesitan 1000 grados centígrados para incinerar un cadáver con llantas, con llantas? ¿Cómo no se iba a enterar nadie con las tareas satelitales que se realizan hoy en día? Han sido no solo de una negligencia criminal, sino ha estado protegiendo Murillo Karam a los más altos niveles del gobierno. Reitero, por supuesto que Enrique Peña tiene responsabilidad y no debe quedar impune. Por supuesto que el exsecretario de la Defensa, Cienfuegos, tiene responsabilidad y no debe quedar impune. Y por supuesto que el Ejército tiene que poner su parte institucional en que se deslinden responsabilidades y no se ha manchado el Ejército completo con la acción de algunos de sus integrantes, de sus más altos mandos, sin duda. Porque a veces, bajo la obediencia debida, se perpetran crímenes monstruosos como este de lesa humanidad, que no tienen justificación. Y para los que defendieron la verdad histórica, que no se han atrevido a dar una disculpa pública, les recuerdo que hay libros, historia oral de la infamia de Gilbert o Ayotzinapa, los rostros de Trino Maldonado, que acreditaron lo que hoy con más profundidad el subsecretario Alejandro Encinas a nombre de nuestro gobierno ha realizado. Grande también el compañero presidente que dice: la verdad se debe conocer aunque duela, y no vamos a ocultar nada y no vamos a descansar hasta que no queden procesados y no haya impunidad a los responsables de este monstruoso hecho del gobierno de Enrique Peña Nieto apenas a un año de su gobierno. Yo quiero finalizar recordando que en una manifestación que se hizo el 20 de noviembre de 2009,
con una enorme participación popular, el gobierno de Peña con Osorio Chong, senador de la República, inculpó a 11 mujeres y hombres de violencia que ellos mismos habían generado en el Zócalo, los mandó a penales de alta seguridad y gracias a mi presión fueron liberados. Ese es el nivel de desvergüenza, de manera de torcer la ley. Termino, senadora presidente. Osorio Chong, secretario de Gobernación, me dijo en una reunión privada: por más que le busco a los 11 detenidos, a 6 no les encontramos nada. Textual, eso me dijo. Yo le dije, pues suéltalos, secretario. Si no les encuentras nada, suéltalos, son inocentes. Ese es el comportamiento que tenían el PRI y el PAN cuando ejercieron el gobierno. Mientras tanto, disfrutan de sus McLaren, pero el tiempo se les acabó. Gracias. Muchas gracias, senadora presidente. Y muchas gracias, compañeras y compañeros. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores del PT, hasta por 4 minutos. El diputado Reginaldo tiene el uso de la palabra. Me informan que quiere hablar durante 8 minutos en la segunda ronda. Tomás Gloria Requena, del Partido Verde, por favor, hasta por 4 minutos. Sí. Reginaldo, perdón, diputado Reginaldo, ¿no va a hacer uso de la palabra ahorita? Porque perdería su turno, me está informando aquí el doctor Garita. En el uso del PT hace nuevamente el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué le vamos a hacer? Es que Movimiento Paniaguado no habló y yo tenía 4 minutos del Partido del Trabajo, que mucho les agradezco. Pues estoy en Morena. De verdad, compañeros, compañeras, el tema de Ayotzinapa es una herida abierta. Estaba yo en el aeropuerto y se acercó el traidorzuelo de Mario Di Constanzo. Había pasado unas semanas del crimen del que estamos hablando, y me dijo, yo estaba leyendo, siempre cargo un libro, y me dijo, ¿me puedo tomar una foto con usted? Volteé y era él haciéndose el chistoso. Y le dije, oye, este es el momento que te deslindes del gobierno de Peña. Tú debes decir que no puedes acompañar ese crimen monstruoso que es inaceptable. Y me dijo que los jóvenes estaban en Ayotzinapa armados, atrincherados, y que el presidente Peña no quería generar una masacre. Oye, Mario, le dije, ¿desde cuándo es requisito ser tonto para estar en el PRI? Le dije más fuerte que eso, pero no lo haré aquí en tribuna, porque lo que estás diciendo es una tontería. No, es que eso me dijo no sé quién. Pues no lo repitas. He perdido amistades inclusive por este tema, porque es inaceptable que se burlen, que haya racismo y clasismo diciendo que se lo merecían, que deberían haber estado estudiando, que por qué estaban ahí, que estaban vinculados al narco. Han dicho canalladas de los víctimas de esa desaparición forzada. Vuelvo a decirles, no podemos ponernos en los zapatos de las madres y los padres de Ayotzinapa, que día a día se levantan con ese bárbaro dolor a cuestas. Tienen que rehacerse y tienen que ir a buscar a sus hijos, tienen que ir a ver fosas clandestinas, tienen que ir a ver restos, tienen que escuchar todos los días necedades, y no se han doblegado, no han dejado de recorrer el país, no han dejado de exigir justicia, no han dejado de exigir que sus hijos aparezcan con vida. Todos los días desde hace casi 9 años. Compañeras, compañeros, ¿de verdad alguien podríamos ponernos en sus zapatos? ¿De verdad alguien podríamos no ser solidarios con su lucha? ¿De verdad no podríamos no indignarnos frente a ese crimen monstruoso? Es una cosa que queda para la historia de la infamia y de los oprobios en nuestra patria. Y lo menos que debe haber es verdad y justicia. E insisto, nuestro gobierno está cumpliendo el compromiso. Una pregunta del diputado Reginaldo. Con mucho gusto. A ver, diputado, adelante. Diputado, ¿por qué consideras que ahora como que
la derecha, la oposición está un poco callada con esta decisión y con este informe que se ha presentado por parte de la Comisión de la Verdad. Yo creo que la oposición guarda silencio porque es un silencio cómplice, porque son aliados el PAN, el PRI y el PRD, porque electoralmente van en un mismo barco, aunque en el Estado de México se les desfondó, y ya va el PAN por un lado, por cierto, con un misógino golpeador, perpetrador de violencia intrafamiliar, ese sí, totalmente rabioso en contra de las mujeres, creo que se apellida Vargas. Su candidato, por cierto, el INE, perdón por la digresión, pero el INE sanciona a Morena por actos en Toluca y en Coahuila y se reúnen los paniaguados para apoyar a su virtual candidato y no pasa nada. Bueno, Lorenzo Córdoba, mis compañeros ayer en la Cámara de Diputados se les pasó la mano de buen trato, hombre. Va a mandar a pedir no sé cuántos millones de pesos por una consulta cuando las consultas solo se hacen en las elecciones federales, intermedias o presidenciales. Es terrible la parcialidad del INE y del Tribunal Electoral, pero vuelvo al punto de fondo, que es lo que me preguntas, ¿por qué se callan por eso? Porque son cómplices, porque son criminales de lesa humanidad. Esa complicidad los lleva tan lejos. Nadie que tenga un poquito de principios y de decencia dejaría de alzar la voz frente a este crimen bárbaro de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Bueno, los paniaguados en la legislatura pasada se ponían desvergonzadamente a contar del 1 al 43 cuando ahorita se estaban riendo mientras yo intervenía sobre el tema. Son hipócritas. Nunca les ha tocado un nervio la desaparición forzada de los normalistas. Yo hacía el conteo del 1 al 43 y me aguantaba para que no se me quebrara la voz y no empezara a soltar el llanto, porque es terrible esa desaparición forzada. El PRI está condenado a desaparecer por ese crimen de lesa humanidad, no solo por tener a Alejandro Moreno al frente de su partido, que bien los representa. Corruptos absolutos, desvergonzados, inconmensurables, igual que sus aliados, los paniaguados y los sepultureros del PRD. Ya se los dijo ayer aquí en el Senado, no se los mandó a decir López Dóriga. Van a perder la presidencia en 2024 con el hombre o mujer que determine el movimiento. Así va a ser. Así va a ser. No te apuesto 100 pesos porque es muy poco y además están prohibidas por la Tiene una pregunta del por la Secretaría de Gobernación las apuestas y si te descuidas estás hablando frente al próximo Álvarez y Casa. Frente al próximo presidente de la República. Sí. Senador Álvarez y Casa tiene una pregunta para usted, señor diputado Gerardo Fernández Noroña. ¿La acepta? Sí, claro. Adelante, senador. Gracias, presidenta. Diputado, usted ha señalado que ve bien que se debería investigar a la Marina y al Ejército. En ese orden de ideas le pregunto, ¿usted cree que es verosímil que el comandante de la zona naval, hoy secretario de Marina, con la participación de efectivos marinos con Tomás Herón, no se hubiera enterado? ¿Usted cree que con un militar infiltrado, el general secretario no se hubiera enterado? Y con base en esas respuestas me gustaría que me dijera por qué no han sido señalados por la Fiscalía para ser por lo menos llamados a denunciar, presunción de inocencia, pero por lo menos llamados a ser investigados. Por sus respuestas, muchas gracias, diputado. Te agradezco mucho, senador, la pregunta. Escuché con mucha atención su intervención. El subsecretario Alejandro Encinas y el propio compañero presidente han sido muy claros. La investigación no está terminada. Fue un informe que no ha llegado hasta sus últimas consecuencias. Es muy importante, es un avance relevante. Yo, al igual que usted, considero que se debe llegar hasta las más altas responsabilidades. Me parece infame que se ha dejado morir a un soldado infiltrado para cubrir la situación existente.
Está documentada la participación del ejército desde hace mucho, está en el libro Historia Oral de la Infamia, de Gilbert o Gliber, luego me da dislexia en eso. Y me parece que hasta allá deberá llegarse. Nosotros tenemos la dificultad de que el Poder Judicial es del viejo régimen. No me sorprendería nada que hoy soltaran a Murillo Karam y luego nos carguen a nosotros la responsabilidad de que lo hayan soltado. Porque el Poder Judicial es lo más corrompido que hay en este momento en el país. No depende de nosotros la impartición de justicia, las acciones infames del Tribunal Electoral, las decisiones infames de la Suprema Corte de Justicia, las cárceles llenos de inocentes o de gente sin sentencia. Israel Vallarta, 18 años y no le han dictado sentencia. Ayer me hablaba una persona de un penal en Morelia, 14 años acusado de secuestro y no le han dictado sentencia. No depende de nosotros que se haga justicia, pero sí depende de nosotros presentar en la Fiscalía los elementos suficientes para que se hagan las denuncias correspondientes y yo en lo personal creo que deben hacerse. Yo creo que se debe proceder contra el exsecretario de la Defensa, Cienfuegos, contra el expresidente Peña Nieto. No conocía los datos que da sobre el almirante, pero si así fuese, procedería también. Y tampoco me escapa como político que soy, que nos movemos en un terreno delicado, porque no queremos tampoco generar condiciones para, por decirlo suave, diferencias con las Fuerzas Armadas. En la Embajada de Estados Unidos complotan PRI, PAN y PRD con el señor X Jr. para buscar tirar al gobierno del compañero presidente y nada, les encantaría más que un golpe de Estado. Eso no quiere decir que nosotros evadiremos nuestra responsabilidad en que haya justicia y a que se llegue hasta sus últimas consecuencias y a la verdad absoluta de lo sucedido en Ayotzinapa. No tengo duda de que así será, porque el compañero presidente a eso se comprometió y el compañero presidente es un hombre de palabra, es un hombre de honor que ha recibido a los padres de los normalistas reiteradamente, como Peña no lo hizo más que una sola vez. Gracias, diputado. Y no tengo ninguna duda de que llegaremos hasta el fondo y hasta donde sea necesario. Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Primero que nada, Presidenta, agradecerte por esta conducción en este periodo de la permanente. Dejarás también la presidencia del Senado y sin lugar a dudas esta lucha porque las mujeres estemos en la toma de decisiones se refrenda con esta presidencia que has llevado a cabo. Gracias. Es evidente, señores de Morena, que ustedes ya no recuerdan su pasado. Entraron a caballo a la Cámara de Diputados. Bueno, se agarraron a golpes en la Cámara de Diputados. Aquí en el Senado de la República entraban con megáfonos cuando eran oposición. Ya siendo mayoría en este Senado, se robaron 2 votos para que tuvieran los 1,000 millones de pesos de la CNDH. Es evidente que se les olvida su pasado y se les olvidan sus promesas. Dijeron que iban a apoyar al pueblo de México y hoy claramente tienen a México hundido en la pobreza. Es evidente que no saben ser gobierno. No saben dirigir a un país que necesitaba, le urgía, sin lugar a dudas le urgía mejores gobiernos, pero ustedes han sido un fracaso. Un fracaso para los mexicanos en el Ejecutivo y un fracaso para los mexicanos aquí en el Legislativo porque están subordinados a los caprichos de López Obrador. Solamente decirles siempre bienvenido el debate, siempre bienvenida la discusión y la posibilidad de parlamentar y de hablar aquí en esta pluralidad. Ha sido, y concluyo, ha sido sin lugar a dudas una buena etapa en esta comisión permanente. Lamentablemente están dañando ustedes mucho a nuestro país. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muchas gracias. Ahora... Bueno, pues ahí está Gerardo Fernández Noroña, donde pues prácticamente hizo pedazos tanto como Lito y los Pañaguados, donde pues básicamente vieron que
pues al parecer pues le restregó en el hocico de cada uno de los paniaguados de que se habían Alito Moreno llevado 2 McLaren, se había comprado 2 McLaren de 19 millones de pesos todos y cada uno de ellos, más las modificaciones que le hacen como cambio de rines, como también blindarlos y todas esas cosas que hace valer todavía más al carro, metiéndole 2-3 millones de pesos más a cada carro aparte de los 19 millones de pesos. Y pues que están absolutamente callados con lo que pasó en Ayotzinapa, con la verdad que se destapó de la mano de Encinas, y por eso están ahora sí que calladitos, y más aparte que los tienen en jaque por el cártel el cártel del inmobiliario. Prácticamente también con esto los paniaguados están deshechos. Y pues como bien les reiteraba Noroña de que pues para el Estado de México pues van solos, y al parecer están en proceso de extinción, y sobre todo el PAN en proceso de quedarse como chiquillada, como la eterna ahora oposición. Así que no sé ustedes qué opinen al respecto de esto. Noroña básicamente haciéndolos pedazos a todos y a cada uno de ellos de la mano del buen Noroña. Vamos a ver qué opinan la gente al respecto. David Entevis, Noroña es un chingón. Isabel OEG, saludos. Felipe Gaitán, mi futuro presidente. Juan Escutia, nuestro siguiente presidente de México. Alejandro Lorenzo, eso ni te imaginas que llegará a la presidencia, él es mi gallo. Jorge Martínez, las ratas del PRI, PAN, PRD y el INE que investiguen. Isabel OEG, saludos. Miguel Ramírez, próximo presidente Noroña para actuar en el PAN y el INE. Vicente Magaña, saludos. Isabel OEG, saludos. Bartolo Mendoza, esa señora habla puras babosadas. María Flores, saludos. Len Flores, en vez de reelegir, legislar, se van a quejar. Creo que si hablamos de quejas, la gran mayoría de los mexicanos nos quejaríamos nada más que van a chismorrear en vez de ir a trabajar. Así que pues bueno, está opinando la gente al respecto de esto. Sin antes, si les puedo mencionar, si me pueden apoyar con estrellas que no afecten su economía, sería completamente fantástico. Compartir estas estrellas color dorado, le presionas y te van a aparecer desde 99 hasta 530 estrellas. O al lado de las estrellas te aparecen estos 3 puntos color morado, le presionas y te van a aparecer con quiero colaborar. Le presionas y por solo 99 pesos mensuales sería completamente fantástico. Y recuerden pues a toda la audiencia, si me pueden regalar un like en el video, comentarlo, compartirlo para que mucho más personas nos vean, sería completamente fantástico. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.